Hola, muy buenas. Bienvenidos a mi canal. En el directo de hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de los tipos de interés, vamos a hablar de la deuda, vamos a hablar un poquito del petróleo, vamos a hablar también de la televisión, vamos a ver qué está pasando y cómo cada vez hay menos audiencia en las televisiones normales y cada vez los medios van girando hacia Internet. Vamos a hablar un poquito de todo. Y hoy va a ser un directo un poco mix, ¿vale? Vamos a hablar de muchos temas. Pero si os parece, vamos a empezar con la última venta de letras del tesoro. La última venta de letras del tesoro que se ha ido ya los intereses a más del 3,5%. Vamos a verlo. Fijaros, en la última venta de letras del tesoro, los intereses a 12 años, a 12 meses, perdón, se han ido ya por encima del 3,5%. Vale. ¿Qué significa eso? Eso significa que los inversores o el mercado piensa que los tipos de interés se van a ir al 3,5 dentro de un año. Y eso no cuadra mucho con lo que nos han contado de que los tipos de interés iban a bajar con mucha fuerza. No tiene sentido. Si los tipos de interés van a bajar con tanta fuerza, ¿por qué las letras del tesoro están casi en máximos? No tiene sentido. ¿Cómo es posible que los intereses de la letra del tesoro están al 3,5 y el mercado nos lleva diciendo varios meses que vamos a ir viendo cómo la inflación va bajando mucho y cómo los tipos de interés van a bajar mucho este año? Algo no tiene sentido. Si esto es así, si el sistema piensa que vamos a que en marzo de 2025 vamos a estar con unos tipos de interés del 3,5, es porque el sistema piensa que en 2024 va a haber muy pocos recortes de tipos. Más gráficas interesantes. El fondo de inversión, o la agencia de fondos de inversión, Apolo, ha dicho que no piensan que vaya a haber bajada de tipos en 2024. Esto rompe totalmente todo lo que se había dicho en estos meses pasados. Acordabas que en diciembre hablaban de 6 bajadas de tipos. Bueno, Apolo dice que ninguna. No, ni 6, ni 4, ni 3. 0. Según Apolo, la Fed no va a bajar tipos en 2024. Van a mantener los tipos y ya sería 2025 cuando veamos bajadas de tipos. Es una apuesta arriesgada y bastante fuerte, porque ya os digo que hasta ahora todo el sistema pensaba que habría bajada de tipos. Han ido bajando el número de bajada de tipos, pero que habría bajada de tipos, eso lo aseguraban todos. Pero Apolo dice que no. Apolo dice que no va a bajar nada, que vamos a tener un 2024 en 0 bajadas de tipos en Estados Unidos. Esto es Estados Unidos, no habla de lo que puede pasar en otros países. Vamos a ver qué ocurre. Bien, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice Apolo esto? ¿Por qué se la juega? ¿Por qué va en contra de todos los demás? ¿Por qué dice que no van a bajar los tipos? ¿Cuál es la razón? La razón puede ser esta gráfica. Esto es de la Fed de Nueva York. La Fed de Nueva York tiene un seguimiento de la inflación y ha ido cambiando esas estimaciones de inflación en cada mes. Al principio pensaban que para estas fechas tendríamos una inflación del 2,3, luego del 2,6 y ya estamos en el 3%. Es decir, cada vez que revisan, piensan que la inflación va a seguir más fuerte o va a subir. Esto es lo que está pasando. La Fed ve resistencia en la inflación, ve que con los precios del petróleo actuales va a ser muy difícil que la inflación caiga y por lo tanto apuesta a porque no va a poder bajar tipos. Recordad que la idea de bajar tipos es cuando la inflación llega al 2%, pero es que no estamos en el 2%, estamos en el 3%. Por eso Apolo dice que no cree que bajen tipos. Otra cosa es Europa, otra cosa es lo que haga el BCE, pero parece claro que la Fed va a ir retrasando la bajada de tipos. ¿Habrá bajada de tipos? No habrá. Lo iremos viendo mes a mes. Pero ahora mismo cada vez empieza a haber más voces y más cambios de teoría y más cambios de idea y cada vez parece más alejada esa bajada de tipos.
Pero, ¿por qué? Los tipos de interés están casi al 4,5, 4,25, 4,5 en Estados Unidos, y aquí igual también están muy altos. ¿Cómo es posible que la inflación no se haya derrumbado? Ya llevamos un año con estos tipos altos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo puede ser eso? Esta gráfica puede explicártelo. Fijaros, esta es una similitud entre la inflación en Europa y el precio del gas, es decir, la energía. Como podéis ver, la inflación en Europa subió cuando subió mucho la energía. La inflación en Europa bajó cuando bajó mucho el precio de la energía. Es decir, que la subida de tipos de interés no ha tenido tanto impacto en la inflación como la bajada del precio de la energía. Lo que te está diciendo esta gráfica es que va a dar igual que los tipos de interés se mantengan altos, porque la inflación en realidad va a estar totalmente condicionada al precio del petróleo y al precio del gas. Esa es la razón. Por eso dice Apolo esto. Lo dice por estas gráficas. Lo dice porque ellos ven que el precio de la energía va a seguir alto. Recordad que llevamos ya varios meses con el petróleo por encima de los $80. Acordaos de todos estos gurús, todos los economistas, no sé, cientos que salieron como las setas en noviembre y diciembre, que hablaban de que bajaríamos incluso de los $60 en el precio del petróleo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están esos $60? No están en ningún sitio. Seguimos en los 80. Y como seguimos en los 80 y parece que vamos a seguir bastante tiempo en los 80, aparece esto. Y esto te está diciendo que por mucho que queramos, por mucho que suban tipos, al final lo que condiciona es el precio de la energía. Y como el precio de la energía sigue alto, la inflación seguirá resistente. Y por lo tanto los bancos centrales tendrán muchos problemas de bajar tipos. Pero no solo el problema es la energía. Este es el otro problema. La deuda de Estados Unidos. La deuda de Estados Unidos está a punto, muy cerca ya, de alcanzar los 35 billones de dólares. Vale, cuando hablamos de tantos millones de dólares, mucha gente no consigue entender qué significa tantos millones de dólares. ¿O cuál es el problema de tanta deuda? ¿Cuál es el tema de la deuda? Vamos a verlo mejor. Con esta gráfica vas a entenderlo mejor. Si tú comparas toda la deuda de Estados Unidos con el valor de las economías, el valor total de las economías más importantes que siguen detrás, China, Alemania, Japón, la India o Reino Unido, si combinas todo el valor, todo el dinero que hay en estas economías y las sumas, resulta que la suma de las 5 es equivalente a todo lo que debe Estados Unidos. Solo la deuda de Estados Unidos es equivalente al valor de toda la economía de los 5 países siguientes en el ranking mundial. Espero que con esto te haya quedado claro de qué cantidad de millones estamos hablando. Es una auténtica barbaridad de millones. Me habéis escuchado muchas veces decir que vivimos en la época de la hiperdeuda. Y muchos todavía, o puede ser que no entendéis muy bien a qué me refiero con la hiperdeuda. ¿De qué estoy hablando? Voy a intentar con un pequeño cuento hacerles entender la importancia que tenemos en esta era y la importancia que hay en esta inyección brutal de dinero que se está produciendo por los bancos centrales. Lo voy a explicar con un ejemplo. Esta gráfica la puse hace unos meses. Era para que entendierais cómo nos hemos ido empobreciendo a medida que la deuda ha ido subiendo. ¿Vale? En esta gráfica hice una comparación del salario de un trabajador en 2001 en oro con el salario de un trabajador en 2024 en oro. En 2001, el trabajador cobraría unas 70 onzas de oro. En 2024, el trabajador no llegaría ni a 12 onzas de oro. Es decir, habría una devaluación de su capital de un 600%. Vale, pero ¿cómo es posible esto? ¿Por qué se ha devaluado tanto el capital? ¿Qué ha ocurrido? Bien, lo voy a explicar con un cuento. Imaginad que 2 amigos están en una isla desierta. Y estos 2 amigos tienen entre los dos 1.000 euros. Así que los 2 amigos deciden dividirse los 1.000 euros
en 500 euros cada uno. En ese momento, en toda la isla, cada amigo tiene el 50% del total del valor del dinero que hay en la isla. Pero de repente aparece el señor Lobo. Y el señor Lobo tiene 1.000 euros. A partir de ese momento, tu dinero, el dinero de cada amigo, ya no vale el 50%. Ahora vale el 25%. Vale el 25% porque el señor Lobo acaba de inventarse 1.000 euros. Esto es lo que ocurre con la deuda. A medida que los bancos centrales van endeudándose más, van inventando más dinero, sacan más dinero en el sistema. A medida que van sacando más dinero en el sistema, el dinero tuyo, tu dinero en ese momento, va perdiendo valor. A más dinero, más pierdes valor. Eso es lo que ocurre. Y por eso, cuando hicimos la comparación en onzas de oro, vistes claramente cómo disminuía tu dinero. Disminuye porque el señor Lobo, los bancos centrales, van inventando cada vez más dinero. Pero, ¿a dónde va ese dinero? En realidad, el dinero que van sacando los bancos centrales son prestados a los altos inversores, a los grandes inversores, y también van a la deuda. Por lo tanto, para que os hagáis una idea, de cada 100 euros que el Banco Central emite o inventa, el 56%, 56 de esos euros, acaban en el 1% más rico de la población. Y solo 60 céntimos acaban en el 50% más pobre. Es decir, casi todo el dinero que van inventando acaba en los altos inversores, acaba en las rentas altas. Y muy poquito, casi nada, acaba en el resto de la población. Por eso, los trabajadores, si hacemos esta comparativa, vemos cómo nos vamos empobreciendo y cómo el 1% restante va enriqueciéndose. Fijaros, el Banco de Japón. El Banco de Japón tiene ya el 60% de toda la deuda. Recordad que Japón es el país más endeudado de la Tierra. Uno de los países más en cuanto a relación de PIB, es el país más endeudado. El más endeudado es Estados Unidos. Pero en cuanto a relación de PIB, es el más endeudado es Japón. Bueno, su Banco de Japón ya tiene el 60%. ¿Por qué tiene el 60%? Porque Japón ha ido inventando dinero. Y a medida que inventaba dinero, iba comprándose el deuda a sí mismo. Y de esta forma, digamos que los trabajadores japoneses han ido empobreciéndose, mientras que, por ejemplo, la bolsa de Japón está en máximos. Esta es la razón. Pero si no lo veis claro todavía, podemos poner esta otra gráfica. Aquí lo vais a ver mejor. Si hacemos una comparativa entre la cantidad de dinero que el señor Lobo iba metiendo en el sistema o los bancos centrales iban inventándose, a medida que se iban inventando, a medida que iban inyectando cada vez más dinero, la bolsa de Estados Unidos, el S&P 500, iba subiendo en la misma relación. ¿Por qué? A medida que inventaban dinero, ese dinero era adquirido por las empresas que lo invertían, o con los inversores que lo invertían en los valores más seguros, en los valores que más crecían del S&P 500. Que en este caso, por ejemplo, en esta era de la hiperdeuda, son los 7 magníficos, o ya casi los 4 magníficos. Nvidia, Amazon, Tesla, Google, todas estas empresas, Microsoft, son las que van llevándose todo el dinero que se va inventando, haciendo una especie de crecimiento en burbuja prácticamente vertical. Aquí lo podéis ver. Si hacemos una comparación entre, por ejemplo, la burbuja de los tulipanes del siglo XVIII, cómo ha crecido Nvidia, o cómo ha crecido, por ejemplo, últimamente el Bitcoin, lo podéis ver más claro. Todo el dinero que se va inventando, todo el dinero que se va creando, acaba rápidamente en los mismos valores, en los valores más activos, en los valores que más rendimiento dan. En este caso, en esta era actual, sería Nvidia y los Bitcoin. En su época, pues los tulipanes, en el siglo XVIII. Pero si os dais cuenta, las tres tienen un movimiento vertical brutal que coincide con cómo el sistema ha ido metiendo dinero, cada vez más dinero, en el mundo. Esto es Alemania, por ejemplo. Ocurre lo mismo. En Alemania, los 5 principales valores de la bolsa casi duplican en cuanto a crecimiento al resto. ¿Por qué? Porque los inversores priorizan primero aquellas inversiones de más valor, aquellas inversiones donde más dinero va. En este caso, Siemens, Telecom, o sea, las 3 empresas más importantes de Alemania son las que se lo llevan todo,
mientras que el resto se llevan muy poquito. Pasa lo mismo en Estados Unidos. Y pasa lo mismo también aquí. Es decir, al final, la mayoría del dinero acaba en muy pocos sitios. En muy pocos sitios. Y se acaba produciendo un efecto burbuja. ¿Por qué? Porque a más dinero, más capacidad, más sube. A más dinero metes, más velocidad adquiere ese producto, como lo que pasa con Nvidia. A más dinero, sube a una altísima velocidad, porque todos los inversores hacen lo mismo, apuestan por la misma empresa. ¿Y qué ocurre al 50% que se llegaba a los 60 céntimos? ¿Qué les pasa a ellos? Les pasa esto. Al subir de forma muy bruta y muy bestia los activos, como por ejemplo las casas, la población se endeuda, la población se empobrece. Se empobrece porque ve, por ejemplo, que sus alquileres suben como la espuma, porque ve, por ejemplo, como las hipotecas van altísimas. Como no tienen capacidad para reaccionar a esa velocidad, tienen que endeudarse. Y la forma que tiene la persona de la calle es a través de tarjeta de crédito. Es por esa razón que ahora tenemos en máximos la deuda en tarjetas de créditos en Estados Unidos. Porque hay muchísima gente que lo que hace es pagar la cuota de su hipoteca o del alquiler con tarjeta de crédito, haciendo que la subida en deudas de esas tarjetas suba como la espuma. Pero claro, hemos dicho que uno de los problemas era la deuda, pero el otro problema que genera la inflación es el precio del petróleo. Bien, fijaros bien. Muchos me diréis, vale, los bancos centrales han ido inventando dinero, pero no se creó inflación. ¿Por qué? Una de las razones de por qué no se creó inflación, por ejemplo, en la década pasada, en comparación con esta década, es esta gráfica. No se creó inflación porque el precio del petróleo en la década desde 2015 hasta 2020 fue muy bajo. Y fue muy bajo porque Estados Unidos subió muchísimo en su producción. Lo tenéis en la gráfica. Fijaros el subidón que pega en la producción de petróleo de Estados Unidos desde los años 2010 a 2020. Es prácticamente un movimiento en vertical. En comparación, por ejemplo, con los movimientos de Rusia o de Arabia Saudí. ¿Qué está pasando ahora? Durante las épocas del 2010 al 2015, del 2015 al 2020, Arabia Saudí y Rusia más o menos se mantuvieron más o menos estables, con lo cual la subida enorme de Estados Unidos provocó que bajara el precio del petróleo en torno de 50-60. Pero ahora Rusia y Arabia Saudí han bajado en su producción, compensando la subida de Estados Unidos. Y aquí viene el problema. Estados Unidos ya no puede subir tantísimo como para compensar la bajada de Arabia Saudí y de Rusia, y eso provoca que nos hayamos ido ahora a un precio estable en torno a los $80. El problema es que si los informes que hablan de que el peak oil o el tope de producción de Estados Unidos está muy cerca de por llegar, va a llegar en 2025 según los informes, algunos informes, si eso es cierto, Estados Unidos ya no va a poder compensar más la caída de Arabia Saudí y de Rusia. Y si eso ocurre, entonces el precio del petróleo subiría de los $100. Es por eso, por lo que yo tengo en mente, os lo he dicho aquí también, que en caso de que Trump gane, lo primero que hará será intentar una paz con Rusia. Fundamentalmente para conseguir que eso que cae por debajo de Rusia suba y compense la posibilidad de que la producción de Estados Unidos empiece a bajar. Aquí lo vais a ver mejor. Esto es el precio de la gasolina. El precio de la gasolina en Estados Unidos está ya ha vuelto otra vez a los niveles de noviembre de 2023. Es decir, las subidas del Brent de estos últimos días está haciendo que estemos ya casi eliminando toda la bajada del precio del petróleo que tuvimos en los últimos meses del año y ya empezamos a rondar los 82, 83, y ya estuvo casi cerca de los $84. Y eso es lo que está provocando que el precio de la gasolina esté subiendo. Muchos lo estaréis viendo. Los que compréis gasolina de forma muy habitual, estaréis viendo cómo el precio de la gasolina actualmente es bastante más alto de lo que era, por ejemplo, en noviembre o en diciembre. Aquí lo vais a ver mejor. Aquí podéis ver claramente lo que ha pasado. Fijaos cómo para Estados Unidos, para compensar la caída de Rusia y de Arabia Saudí, ha tenido que aumentar muchísimo su producción, muchísimo. La pregunta es si van a ser capaces de mantener esto. Vamos a ir a otro sitio. Para que lo veáis más y veamos un poco lo que puede pasar en los siguientes meses, vamos a irnos a las teorías de peak oil. Dame un segundo. Bien.
Hay muchísima gente que cree en las teorías de Picoil y que cree en las teorías en las cuales vamos a alcanzar o se ha alcanzado ya un pico en la producción de petróleo y que lo que va a pasar en las siguientes décadas es que iremos viendo cómo decrece. Vamos a analizarlo un poco. Fijaros esta gráfica. Todos los partidarios de las teorías de Picoil, los seguidores de Turiel y todo esto, hablan siempre de que ya hemos alcanzado ese pico y que fue en noviembre de 2018. O sea, en noviembre de 2018 fue el año o el momento en el que se alcanza el Picoil, se alcanza el pico máximo y que a partir de ahí solamente habrá mantenimiento o bajada. Si miramos esta gráfica podemos ver cómo actualmente estamos a 2,7 millones de barriles por debajo del pico de 2018. Bien, ¿qué va a ocurrir a continuación? Vamos a ver. Esto es una gráfica fácil de entender de Picoil, ¿vale? Según esta gráfica, las mejoras de la eficiencia en la extracción de petróleo, sobre todo en la extracción horizontal que se está haciendo en los pozos actuales y el fracking, esto ha hecho que las teorías anteriores de Picoil se hayan desplazado. Por lo tanto, en la actual previsión, diríamos que el Picoil se ha producido en 2018, que de 2025 a 2030 tendríamos una transición y que en 2030 bajaríamos en picado. Bien, es por esta razón que habréis escuchado 1000 veces en muchos sitios lo de la Agenda 2030. Lo de la Agenda 2030 se supone que es un plan que prevé esto. Es un plan en el cual los países apostarían por las renovables como sustitución a un petróleo que a partir de 2030 se desplomaría. Esto son teorías. Yo lo único que estoy haciendo es explicarlo, ¿de acuerdo? Estoy intentando explicarlo porque hay muchísima gente que no entiende esto y que es importante que lo sepa. ¿Pasará? ¿No pasará? Lo vamos a ver en los próximos años. Pero que la teoría está ahí, que los datos están ahí, todos tenemos que tenerlo en la cabeza. Según esto, de 2025 a 2030 se produciría el peak oil en la producción de Estados Unidos y Estados Unidos empezaría a bajar su producción. Si eso ocurre, tendríamos unos 5 años en los cuales iríamos viendo cómo el precio del petróleo se mantendría estable alrededor de los $100 o 120, empujando la inflación, y tendríamos unos 5 años donde tendríamos una inflación en torno al 4, 5 o incluso 6% y unos tipos altos. Eso sería durante 5 años. Todo si al final todas estas teorías de Picoil son ciertas. Pero después vendría el verdadero problema. Y es por eso que las agendas 2030 intentan que las renovables sustituyan y palíen de alguna manera los problemas que empezarían a venir a partir del 2030. Vale, fijaos esta otra gráfica. Esto es un índice de recesión. Actualmente, el índice de posibilidad de que estemos en recesión es el mayor en 40 años. Supera o casi dobla al resto de crisis, al resto de situaciones anteriores. Pero claro, muchos me diréis, sí, hay un índice de recesión, pero no estamos en recesión. Es verdad. Es verdad. O sea, que cada vez que se dice que vamos a entrar, pero seguimos sin entrar en recesión. ¿Por qué? En mi opinión es porque los bancos centrales no hacen más que seguir inventando dinero. A más se inventan dinero, más dinero inyectan en el sistema y al final, digamos que disminuye la capacidad que se produciría de crisis provocada por los tipos altos. Y seguimos así. ¿Acabaremos en recesión este año? Yo, si me preguntáis a mí, pienso que sí. Lo que pasa es que va a ser una recesión más suave de lo que se piensa, o por lo menos yo es como lo veo. Es decir, vamos a seguir en mi teoría. Recesión con inflación por encima del 3%, es decir, una estanflación. ¿Y cómo sería esa recesión? Bueno, si hacemos una comparación de cómo han sido las recesiones o cómo han sido las crisis en los últimos, desde el año 1871, en los últimos 150 años, más o menos el tema es muy parecido a este. Se produce una restricción de crédito provocada por la subida de tipos, se producen las primeras bajadas de tipos por parte de la Fed y es ahí en ese momento cuando se pegaría el tortazo. Eso es lo que tradicionalmente ha ido pasando. Pero ya os digo, yo hice un vídeo sobre cómo podría ser una crisis en el momento en el que se produjese, se coincidiesen las tres variables: inversión de la curva, subida del desempleo y bajada de tipos por parte de la Fed.
Así que esta gráfica más o menos es una radiografía de cómo podría ocurrir, pero como ya os digo, la situación en la hiperdeuda lo cambia todo, porque todas estas gráficas y todos estos son gráficas basadas en situaciones anteriores, no la actual. La actual lo cambia todo. Vale, esta gráfica me ha parecido interesante porque es un poco qué consumen las generaciones actuales en televisión, y si os fijáis, pues prácticamente la televisión es vista por la gente que tiene más de 50 años. Mientras que los que tienen menos de 50, y ya ni te cuento los que tienen menos de 30, apenas ven televisión. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cada vez se va a consumir menos tele, que cada vez las televisiones van a tener menor impacto en la sociedad y que por lo tanto los gobiernos o los países probablemente intenten otras vías para poder, digamos, vender su publicidad. Vamos a ver cómo va evolucionando esto, pero me ha parecido interesante que veáis cómo ha cambiado todo y cómo la televisión cada vez pierde más poder, como que ya prácticamente se va a convertir en algo residual, y que como cada vez más las redes sociales, YouTube, Internet, todo, va a ser quien absorba el tiempo de visionado o el tiempo de comunicación de la gente. Una última gráfica. Esto es un dato que ha salido en El Economista hace poco. Alemania va a crear un gran fondo de pensiones de 200.000 millones para garantizar sus pensiones. Este fondo va a operar y va a invertir, y con el dinero que saque de sus inversiones va a ser como se mantenga Alemania. ¿Es un truco? ¿Es una idea? Bueno, es algo. Yo lo traigo aquí porque pienso que España tendría que hacer algo parecido, sinceramente. O sea, España no puede pensar que el mantenimiento de las pensiones va a ser algo divino. Vamos a dejarlo en manos de los dioses, y con los dioses serán quien decidan si habrá pensiones o no. Pienso que habría que hacer algo. Y no me parece mala idea. Pues ya que la deuda es tan brutal, coge algo más de deuda, créate un fondo de inversión, mételo en acciones en Nvidia o en Bitcoin o donde quieras, e intenta ver algún sistema para poder garantizar las pensiones. Como todo, habrá detractores y partidarios de esta idea. A mí, particularmente, no me parece mal. Pienso que es una idea. ¿Funcionará? ¿No funcionará? No lo sé. Pero lo que hace mismo a mí España de no tener ninguna idea y dejar que la deuda sea lo único que mantenga las pensiones, a mí me parece peor que sacarte un fondo de inversión e intentar que con ese dinero tengamos alguna garantía de que en algún momento tendremos pensión. Bueno, a continuación, si os parece bien, pasamos al turno de preguntas. En 5 años los tipos al 4 o al 5. Es muy difícil, es dificilísimo hacerte una predicción. Es muy difícil, prácticamente es imposible. Lo que sí te puedo decir es que si esos informes que han salido por parte de Bloomberg y de demás, y de Global Shark, sobre que a partir de 2025 alcanzaríamos el pico de producción en Estados Unidos, y esos informes son ciertos, si es verdad todo eso, hay que poner siempre el condicional, porque nunca podemos saber si es cierto o no. Pero si sí lo son, y vamos a tener 5 años con Estados Unidos ya no pudiendo competir o no pudiendo paliar las bajadas de Rusia o de Arabia Saudí, el precio va a subir. Yo pienso que sí, a no ser que se firme una paz en Ucrania y que Rusia compense esa bajada de Estados Unidos, que podría ser el as en la manga de Trump. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Pero de todas formas, pienso que la época del 2% no la vas a volver a ver. No la vas a volver a ver porque el precio energético durante los próximos años va a estar alto. Y si va a estar alto, la inflación va a estar alta. Ya has visto la gráfica. La inflación depende muchísimo del precio de la energía. Si el precio de la energía es alto, vas a tener una inflación del 4 o el 5% durante años. Si Estados Unidos imprime tanto en dólares, apenas sube la inflación comparado con Argentina. El truco está en el precio de la energía. Eso es bueno. Vamos a ver. Voy a explicártelo bien. Hay varias formas. Primero, lo principal es que todo el dinero que mete Estados Unidos no va al 50% más pobre, va al 1% más rico. Y ese 1% más rico mete todo ese dinero
en valores seguros, es decir, en casas, en oro, en Bitcoin, en acciones. Eso es lo que tiene recogida toda la inflación. Si tú comparas tu dinero con esos activos, ahí sí que vas a ver ese 600% de inflación. Si tú comparas tu dinero, por ejemplo, con el precio de la barra de pan, no lo vas a ver porque el dinero no ha ido a las barras de pan. El dinero ha ido a las casas, a las acciones y al Bitcoin o al oro, no a la barra de pan. Y además, tienes que entender que en la década anterior el precio de la energía fue barata. Estuvo al torno a 50-60 dólares. Con lo cual, en comparación con los 100 dólares de, por ejemplo, 2010-2015, si haces esa comparativa, también puedes entender por qué no subió la inflación en esos tiempos y por qué sí ahora sube. Ahora sube porque estamos, digamos, a 80 y seguimos todavía muy bajos con los 100 que había de 2010 a 2005, a 2015. Porque distribuye la inflación hacia otros países que trabajan con esto. También es cierto. También es cierto, ahí tienes razón. Al subir la adquisición de dólares, las monedas de los países bajan, como por ejemplo le está pasando por ejemplo, ahora mismo a Egipto. ¿De acuerdo? A medida que el dólar sube porque se acumula o porque los inversores acumulan dólares, eso provoca que otras monedas caigan y eso exporta inflación. Como bien dices, Estados Unidos es un gran exportador de inflación. La OTAN y por tanto Europa se están armando. ¿Eso económicamente de qué manera beneficia o perjudica? Bueno, yo en eso, perdóname, pero no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro. Sé que habéis visto un montón de mensajes, sé que dicen que están comprando armas, sé que hay un montón de noticias, pero yo no lo veo tan claro. Yo lo siento mucho, pero yo sigo pensando que aquí el que manda es Estados Unidos. Y si Estados Unidos no va a una guerra total con Rusia, si no va a un enfrentamiento claro, yo veo complicado que Europa decida ir ella sola. Lo veo muy difícil. Yo, particularmente desde mi punto de vista, pienso o creo que Trump va a ganar las elecciones en Estados Unidos y que cuando eso ocurra, Trump firmará una paz y Europa, que no es más que una mera colonia de Estados Unidos, o pinta muy poquito menos, dirá que sí, agachará la cabeza y tragará. Es mi opinión, pero sigue siendo solamente, única y exclusivamente mi opinión. Hay 50.000 millones de youtubers que te van a decir 50.000 cosas distintas, yo te digo esta. ¿Qué opinas de lo que pasará a partir del 11 de marzo con el fin del mecanismo de liquidez de emergencia que amenaza de nuevo a la banca regional americana? Siempre pasa algo el 11 de marzo, el 11 de septiembre. Pues ya lo he dicho muchas veces en las gráficas, es un día complicado. Hombre, normalmente cuando todo el sistema sabe que ese día puede pasar algo, se toman precauciones, con lo cual es muy probable o muy normal que no ocurra nada. Pero hay que estar vigilante porque la banca, los bancos regionales están bastante mal, sobre todo con el tema de las hipotecas comerciales. Entonces, sí que podría haber movimientos y sí que podríamos ver no a lo mejor el 11 de marzo, pero sí a finales de marzo, algún banco regional o algún banco pequeño con muchos problemas porque no puede adquirir préstamos rápidos y los depositantes, los inversores, se vayan del banco. Ahora también te digo, al final todo esto, como Estados Unidos invente dinero cuando le da la gana, si ven que pasa algo, harán lo mismo. O sea, si ven que pasa o que hay algún problema con los repos o que pasa algo, rápidamente inyectarán el dinero y lo taparán. Que al final siempre le pasa lo mismo. Inyectan dinero y ese dinero al final acaba en las mismas manos. Con lo cual, ¿va a ocurrir algo? ¿No va a ocurrir nada? Lo vamos a ver. Pero sí que tienes razón que a partir del 11 de marzo pueden pasar cosas. Si Alemania está en recesión, ¿cuándo llegarán sus efectos? Pues normalmente suelen ser 1 o 2 años, ¿vale? Por ejemplo, cuando la crisis de 2008, aquí en España hasta 2010, 2009, 2010 no tuvimos realmente bien el impacto. Sobre todo, por ejemplo, los peores años de España durante la crisis de 2008 en realidad fueron en 2012 y habían pasado ya 4 años. O sea, fíjate si hubo decalaje. O sea, vamos a ver cuánto tiempo. No, decir un tiempo es muy difícil. Pero vamos a ver, los efectos de una recesión al final acaban llegando, claro. Acaban llegando porque al final se producen despidos y muchas compañías son internacionales.
a medida que van despidiendo gente es cuando se producen los problemas. Muchos me preguntáis, ¿por qué las casas no bajan de precio? Hasta que el paro no aumente, hasta que no veas 4 o 5 millones de parados, es difícil ver un desplome de las casas. Es muy difícil, yo no lo veo. Entonces, pues eso es lo mismo historia. ¿Cuándo llegarán los efectos? Hasta que no haya un aumento de paro muy drástico y que ahora mismo no se ve que vaya a producirse, no verás esos efectos. ¿Crees que podría haber una adopción masiva de Bitcoin y de estas monedas en este ambiente inflacionario? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ya lo has visto cómo sigue subiendo. Los inversores siguen apostando por los valores que más suben y como ahora mismo el valor que más rendimiento da es Nvidia y Bitcoin, se van ahí. Y va a seguir subiendo. ¿Hasta dónde? Esa es la gran pregunta. ¿Hasta que se pinche la burbuja? Bueno, puede ser. Pero ahí esto va a seguir subiendo. Bueno, gente, yo lo dejo aquí. ¿Vale? Ya nos vemos en otro directo y nada, como siempre, os digo, espero que os haya gustado el directo y la frase de siempre. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Venga, hasta el siguiente directo. Chao.